muchas gracias por estar aquí, por poder abrir tu palabra libremente. Gracias por el amor derramado sobre nosotros, gracias por este tiempo anterior de adoración. Señor, gracias por estar aquí, por manifestarte en nosotros, Señor. Muchas gracias, te damos. Así que ahora háblanos, Señor, enséñanos, revélanos, Señor. Estamos dispuestos en nuestros corazones a escucharte. En el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada fue muy escasa la concurrencia, había muy poquita gente y fue una prédica muy importante para nosotros como iglesia. Así que les voy a pedir que vean, que no se pierdan de ver la prédica anterior, porque el Señor nos ha ido enseñando cosas que van continuadas, ¿ya? Entonces, es importante que no se pierdan ninguna de las prédicas que estamos dando, y por eso las ponemos en YouTube, para que las puedan ver. La semana antepasada fue la gloria, y la semana pasada el ver el reino de Dios, ver al Señor. No solo escucharlo, sino que decía, cuando Jesucristo estuvo con Nicodemo, le decía que si tú no naces en agua ni espíritu, no verás el reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros cuando conocemos y entramos al reino de los cielos debemos ver. Y Jesucristo decía, todo lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo, todo lo que debemos ver, todo lo que debemos hacer nosotros, de acuerdo a esa palabra, es lo que nosotros vemos hacer, o escuchamos también, las dos cosas, ¿ya? Ver y oír. Entonces, vamos y contábamos que bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos plasmar hoy día, ¿ya? ¿Por qué leo bienaventurados los pobres de espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque cuando nosotros entramos al reino de los cielos, tenemos que entrar como pobres de espíritu, ¿cierto? Para ver el reino de los cielos tenemos que ser pobres de espíritu. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? No estamos hablando de economía aquí, ni de plata. Significa que yo tengo certeza de que necesito a Dios para ser cristiano. Sin Dios yo no puedo ser cristiano. Sin el Espíritu Santo es imposible que yo sea cristiano. Porque lo que debe hacer un cristiano es imposible hacerlo solo. Solo Dios puede hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Y por eso dice también, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, está en Mateo 5 también, 10, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, pertenecer al reino de los cielos son dos cosas importantes. Es ser pobre de espíritu, o sea, entender la necesidad de Dios, y vamos a ser perseguidos. Eso es para que se asusten, porque si no somos de verdad, qué lástima ser perseguido por una mentira. Los únicos que van a resistir la persecución van a ser los que de verdad tienen una relación con Dios, los de verdad son pobres de espíritu, porque no se van a defender solos, es Dios que los va a defender. Por eso que les digo, esto es en serio. No es para broma, ¿ya? Y vamos a ver un relato que es cortito, en Hechos 26, 12 al 18, cuando Pablo se convierte. Él cuenta esto en unos pasajes, esto lo estuvimos viendo en los miércoles, pero quiero que lo toquemos porque el miércoles pasado hablamos de este tema y es muy importante que entendamos por qué debemos ser pobres de espíritu, ¿ya? Ocupado en esto, está hablando, Pablo le está contando, ¿no es cierto?, a un rey y a otra persona importante. Ya no importa, no nos vamos a meter ahí, ¿ya? Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba
el resplandor del sol, lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, le dice Jesucristo a Pablo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Si ustedes se dan cuenta, todo lo que le dice el Señor Jesucristo a Pablo es imposible hacerlo para un hombre. Todo lo que le dice, todo lo que le pide, lo que tú vas a hacer, es imposible para un hombre. Se los voy a leer de nuevo. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me apareceré a ti. Si uno no tiene una relación con Dios, el Señor no se te va a aparecer a ti, ni vas a ver lo que Dios necesita que tú veas. Sobrenaturalmente, eso es sobrenatural. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que abras al pueblo los ojos, para que los saques de la potestad, del poder de Satanás y los pongas bajo la luz de Jesucristo. ¿Puede hacer un hombre eso? No, ¿no es cierto? Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Quién es el que perdona los pecados? Jesucristo. ¿La fe en quién? En Jesucristo. ¿Para tener la herencia de quién? De Jesucristo. ¿Para ser santificados por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Nada podemos hacer por nuestra cuenta. Y si yo no soy pobre de espíritu, no me doy cuenta que no puedo hacer nada de lo que Dios dice que debo hacer, y no soy pobre de espíritu dándome cuenta de eso, tomando conciencia de eso, nunca voy a ser cristiano. Y por eso que muchos cristianos se desaniman y se dicen cristianos, pero ya no son cristianos. Porque para ser cristiano hay que tener claro que dependemos para todo. Escuchen esto, para todo de Dios. Incluso para tu trabajo. Porque tú puedes trabajar por tu cuenta y quizás hacerlo bien, pero con el Señor lo vas a hacer mejor. Mucho mejor. Con el Señor tú no tienes techo porque es algo sobrenatural. Y el Señor te pone en un trabajo, si tú eres cristiano, te pone en un trabajo para tú mostrar la excelencia de un hijo de Dios que tiene el Señor. No para que tú seas exitoso por tu cuenta. Eso no sirve ni para Dios ni para ti, ni para tu cristianismo. No sé si me entienden. Nada de lo que haces tú por tu cuenta vale para el Señor. Por lo tanto, si Él te pone en un trabajo, ese trabajo tiene que ser sometido completamente a Dios. Si no, no sirve. Y eso es ser pobre de espíritu, que yo me doy cuenta que yo, para hacer todo lo que necesito hacer, tengo que someterme a Dios. Si vamos a Mateo 5, 10, del capítulo 5, del versículo 5 al 8, es cuando el Señor manda a los 12, ¿cierto? Los manda. Y quiero que lo leamos un poco. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por caminos gentiles no vayáis y en ciudades samaritanos no entréis. Hasta ahí todos lo podemos hacer eso, ¿no es cierto? Sino que ir ante las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. ¿Qué pueden hacer tú en respecto a eso, como cristiano? Porque tú debes hacer esto. ¿Cómo lo haces? No lo puedes hacer, es porque tú no te sientes pobre de espíritu y estás haciendo las cosas en tu fuerza. Díganme un amén. Amén. Es así.
Si nosotros no nos sentimos pobres de espíritu, no podemos hacer esto. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Y después dice de gracia. Si este es un regalo que yo les doy, denlo como regalo. De gracia. Recibiste de gracia, dad de gracia. Entonces, lo que quiero hacerles entender que si ustedes no son pobres de espíritu, no entienden quién es Dios, no van a ser nunca cristianos. Ni siquiera estoy hablando de buenos cristianos, estoy hablando de cristianos. Porque cristiano es uno solo, es igual a Cristo. El Señor te va transformando a través de su Espíritu Santo de gloria en gloria hasta ser igual a Él, a la misma imagen de Cristo. ¿Y cuál es el secreto entonces? Entender que somos pobres de espíritu. Entender, ¿no es cierto? Como decía, que el reino de los cielos se ha acercado, pero ¿para quién? Para los que son pobres de espíritu. Y a esas personas las van a perseguir, porque tú vas a hacer algo que es sobrenatural siempre. Vas a vivir en la sobrenaturalidad, porque Dios es sobrenatural. Es sobrenatural. Entonces, cuando tú no entiendes eso, empiezas a vivir en tus fuerzas. Y haces esto por mi cuenta, y no sirve. El Señor te suelta. Créeme, si tú haces tu trabajo en tus fuerzas, el Señor te suelta. Él no quiere. Dice que todas las cosas las sujeta a Él. Tanto tu trabajo como tu vida, tus hijos, todo lo sujeta a Él. Todo lo que tú hagas fuera de su voluntad, Él te suelta. Hazlo tú. Pero si tú te sometes completamente a Él, Él va a estar ahí. Y cuando Él está ahí, tú no tienes techo. Porque Dios no tiene techo. Y su poder está a favor tuyo, completamente. Su ejército está a favor tuyo. Entonces, nos van a perseguir. ¿Por qué Jesucristo le dice, ¿sabe qué? Los van a perseguir. Porque el que de verdad es pobre de espíritu y vive con Dios, no le importa que lo persigan. El precio vale la pena. Vale la pena el precio. Pero cuando yo soy cristiano a medias, arranco, que no vale la pena. Porque no conoce ni no tiene esta relación con este Dios maravilloso que tiene el que es pobre de espíritu, el que entra en el reino de Dios, el dueño del reino de Dios. Porque cualquier cosa que nos pase vale la pena por ser el dueño del reino de Dios. Porque dice aquí claramente que al pobre de espíritu, de ese es el reino de los cielos. Es nuestro el reino de los cielos. Entonces, ¿vale la pena la persecución? Vale la pena. Por eso Cristo les dice, los van a perseguir. Y a ellos no les importa. Y los persiguieron. Pero vale la pena. Porque yo tengo los ojos puestos en la eternidad. Y lo que pasa aquí es un mero trámite para estar en la eternidad con el Señor toda la eternidad. Entonces, ¿vale la pena? Vale la pena. Pero cuando yo no entiendo eso, nada vale la pena de hacer acá. No somos capaces ni de ir los miércoles en la noche. No, porque tenemos muchas cosas que hacer. No estás entendiendo ser cristiano. No estás entendiendo. Voy a veces nomás. No sirve, hermano. Yo desde que me convertí nunca más fallé a nada. Con hijos incluidos, porque tenía 5 años, 12 y 14. Nunca más faltamos a ninguna cosa. Si había estudio, ahí estábamos. Todas las veces, jamás faltamos. Bueno, ustedes ven el resultado de eso. Tengo 3 hijos completamente convertidos, llenos del Señor, que son capaces de recibir revelación y enseñar a todos ustedes. Y no lo digo con orgullo porque es absolutamente hecho por el Señor, porque nosotros entendimos como familia que somos pobres de espíritu y pusimos a Dios primero. Ese es el secreto. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Todo eso lo hace el Señor. Si no, tú no tienes una relación con Dios y no sabes que tú no eres incapaz para hacer eso,
no vas a tener esa relación, no vas a ser pobre de espíritu, ni eres dueño, ni puedes permanecer en el reino de los cielos. Cuando a Jesucristo le mandan a decir, si Él era, Juan el Bautista le manda a decir, si Él era el que había de venir, ¿no es cierto?, el Mesías, Él también contesta con esto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Jesucristo, para justificar que Él es, y Él era hombre en ese momento, se despojó de su deidad, siendo Dios se despojó de todo su poder, era lo mismo que nosotros. Y Él dice, ¿saben? Soy yo porque hago esto. Ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y los pobres, a los pobres es anunciado el Evangelio. Y cuando habla de pobres, hermanos míos, no está hablando de pobres económicamente como han dicho los católicos. Eso es una mentira. Está hablando de pobres espirituales. Los que necesitan, los que saben, los que tienen hambre de la palabra de Dios. Tanta hambre que no fallan nunca, que llegan temprano, llegan a las media hora antes para preparar el corazón para recibir el mensaje. Esos son los que van a hacer. Los demás se van a quedar en el camino. Si esto es una maratón, si no te preparas bien, vas a perder y te vas a quedar en el camino, como muchos se quedan en la maratón. Como hoy día era un día de maratón, vean las noticias, cuántos nos van a llegar. Véanlas, cuántos partieron y cuántos llegan. Esos que no llegan, no tomaron en serio la carrera. Hicieron lo que pudieron más. Participaron para obtener una camiseta que participaron. Esto no es así. Esto es de verdad. Miren. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que a ustedes les gusta del mundo no proviene del Padre. Proviene de la carne, proviene del demonio. Todo lo que a ustedes les guste. ¿Les gusta mucho ver televisión? No proviene de Dios. ¿Les gusta mucho jugar en estos juegos que hay hoy día? No proviene de Dios. ¿Pasas metido en tu celular hablando o jugando? No viene de Dios. Eso, estás perdiendo el tiempo. Necesitamos estar con el Señor. Necesitamos aprender su palabra. Recibir revelación de Dios. Y escúchenme esto, porque esto es muy importante. Me está hablando el Señor. Miren, la revelación de Dios se recibe no con el razonamiento. El razonamiento del hombre es necedad al lado de la sabiduría de Dios. Por lo tanto, tú con tu razonamiento no vas a entender esta palabra. Esta palabra se te va a revelar por fe, porque tú crees que el Espíritu Santo está contigo y Él empieza a revelarte lo que necesitas saber. Si tú te crees inteligente, suficiente para entender esto, no lo puedes hacer. Por eso que tenemos que entender y ser pobre de espíritu. El que es pobre de espíritu entiende que para recibir revelación no puede con su razón. Necesita que el Espíritu Santo lo lleve a toda verdad, como dice aquí. Y la razón no somete a la revelación, es al revés, la revelación somete a la razón. Perdón, porque yo cuando recibo revelación, las cosas que le estoy diciendo ahora, esta que le estoy diciendo en este minuto, es porque yo primero recibí aquí, en mi espíritu, la revelación. Y después la puedo entender y decirlas a ustedes. Hay muchas prédicas que yo lo he recibido en la misma mañana y no alcanzo a deshacer toda la revelación para explicarla en la mente. Siempre la revelación llega, que es algo sobrenatural, que tú no lo entiendes. Entonces el Señor tiene que sacarlo de aquí y ponerlo en tu mente. Te lo tiene que revelar, te lo tiene que explicar el Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos míos, si ustedes no tienen una relación con Dios, no creen que necesitan el Espíritu Santo, incluso cuando abren esta palabra,
Si ustedes no se acuerdan que el Espíritu Santo les tiene que explicar, ustedes no entienden nada. Y no le pueden enseñar a otro, porque le van a enseñar mal. El único que puede explicar esta palabra es Dios, el Espíritu Santo, quien inspiró esta palabra y la escribió. ¿Me entienden? La razón. Por eso que hay mucha gente que dice, yo soy muy racional, me cuesta creer esto. No es que le cueste creer, no lo va a entender jamás. Y por lo tanto no lo va a creer jamás. Porque la razón no entiende esto. Nuestra mente no es capaz de entender esto. Esto es sabiduría de lo alto. ¿Me entienden o no? Es mucho más de lo que el hombre es capaz. Es la sabiduría de Dios, la que está arriba. Por eso no la entendemos. No es que esto no sea racional, es absolutamente racional. Pero nosotros necesitamos el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios para entender, la mente de Jesucristo para poder entender esto. Eso es, hermano. Y díganme que no, la gente que se cree en el mundo, ¿no es cierto? Como profesionales de bien mirados en esta sociedad, porque depende de los años que estudiaste, cómo te miran. Y ellos dicen, no, yo soy muy racional. Mira, y yo no les explico a esos racionales por la siguiente razón. Porque ellos no necesitan a Dios. Ellos creen, no creen. Ellos no son por el Espíritu y el Señor no pierde el tiempo con esa gente. No pierde el tiempo. Somos nosotros los que tratamos de meterle a la fuerza el Evangelio. El Señor dice, si mis ovejas escuchan mi voz, me escuchan y me siguen. Esas son las ovejas. No les dice, oye, síganme por favor, entiéndanme. Mis ovejas, yo hablo la palabra de Dios y el que está dispuesto, el que es oveja, escucha esta palabra y cree y sigue. ¿Me entienden? Entonces, entiendan esto. Jesucristo les hablaba en parábolas para que no entendieran, no escucharan, no vieran y se perdieran, para que no fueran perdonados sus pecados. Es el Jesucristo el que murió por nosotros, el amor más grande de la historia. Hacía eso. Por algo será. O sea, el Señor no los va a rogar a ustedes. Entiendan, ustedes necesitan a Dios. Sean pobres de espíritu y dense cuenta cuánto necesitan a Dios para que puedan cumplir y ponerlo en primer lugar y hacer lo que tienen que hacer. Porque los van a perseguir por las puras, porque ustedes no son peligro para nadie si no están haciendo lo que tienen que hacer. Igual los van a perseguir y no van a resistir, van a negar a Dios. Porque no lo conocen, no lo entienden. Pero créanme, hay gente que está muriendo por él hoy día. Están muriendo. Esa gente son pobres de espíritu. Creen absolutamente en la ansiedad y creen en la eternidad. Vamos a leer a Pablo, ¿no es cierto? En 1 Corintios 2, del 1 al 10 vamos a leer. Vamos a 1 Corintios. Este pasaje lo he leído muchas veces, pero es para confirmar lo que Dios me está diciendo y lo que estoy tratando de que ustedes entiendan. Muchos no lo van a entender y van a seguir haciendo lo mismo que siempre, siendo tibios. Y a los tibios el Señor los vomita. ¿Saben? Hay muchos que dicen que no se pierde la salvación. Yo les digo, sí se pierde. Porque si tú vomitas algo que ya entró en tu cuerpo, tú no vomitas algo de la boca, ¿cierto? Eso es escupirlo. Pero cuando tú vomitas es algo que entró en el cuerpo, ¿sí o no? Bueno, Jesucristo vomita a los tibios. O sea, hay gente que está en el cuerpo. ¿El Señor los va a vomitar? Nos va a echar. Entonces no sean más tibios. Dice, dije 1 Corintios 2, del 1 al 10. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Está hablando de humana sabiduría. Él era un sabio de acuerdo a los humanos. Él sabía la palabra de memoria, era uno de los principales dentro de los fariseos. Era alumno de un maestro de maestros. Un alumno avanzado, él tenía poder para perseguir a los cristianos y asesinarlos. O sea, sabio, pero él cuando se convierte dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Él dice, ¿saben? Lo que yo sé no sirve. Me lo boté porque no sirve. Él se dio cuenta que toda palabra humana, todo pensamiento humano, toda sabiduría humana no sirve, porque así como el cielo es más alto que la tierra, y no me canso de decirlo, así son los pensamientos de Dios más altos que los de nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender y depender del Espíritu Santo para entender y vivir en la sabiduría de Dios y no en la nuestra. Y por eso dice, no quise palabra, no, con excelencia de palabra o sabiduría, ni hablar bonito, ni con sabiduría de hombre. Pues me propuse no saber nada entre vosotros, cosa alguna, sino Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y yo les decía esto, su temor y temblor no es hacia los hombres, es hacia el que está predicando. La sabiduría, este es un hombre sabio, la sabiduría es el temor a Dios. Ahí se basa la sabiduría. Si tú no le temes a Dios, quiere decir que no entiendes quién es Dios. Si tú hablas la palabra así suelto de cuerpo y diciendo cosas que no son, no entiendes a quién estás predicando. Por eso este hombre iba con temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí está lo que le estaba diciendo. No pensé como hombre para predicar esto, porque no sirve. No sirve. Todos esos racionales, sus pensamientos son necedad. Y tú corriges a un necio y te ganas un enemigo. Por lo tanto, no los corrijan, ni peleen con ellos. Son necios. No entienden, no van a entender. Nunca se van a sentir pobres de espíritu. Y no van a llegar al Señor. Y al Señor no le interesa a esa gente. Yo leí al principio, que me llamó la atención. Lo había leído muchas veces, pero me resaltó. Leí la oración, para los que no llegaron a la primera hora, leí la oración que Jesucristo antes de ser tomado preso en Juan 17. Y ahí decía algo súper, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, y los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero era otra cosa lo que estaba leyendo. Dice que él había orado. Yo no oro, dice, y ya estoy en el mundo más. Espérense, ¿cómo es? Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque la palabra que me diste les he dado, y ellos la recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, por los demás yo no ruego, dice Jesucristo. Miren lo que hace Jesucristo, el amor más grande del mundo, por los que no quieren conocerlo, no ruego por ellos. Por eso yo oro hoy día por los escogidos, ni siquiera por los llamados, por los escogidos. Porque eso está hablando aquí el Señor. ¿Por quién estaba orando? Ruego por ellos, no ruego por los del mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, los escogidos tuyos, por ellos yo ruego, no por los demás. Díganme que no es cierto esto. Yo de verdad, desde un tiempo a esta parte, oro por los escogidos. Nada más. Porque así nos enseñó Jesucristo.
Así que si ustedes son llamados y no son escogidos, mi oración no está llegando a ustedes. Cada uno sabrá quién es quién. Dios sabe quién es quién. Pero yo estoy orando por escogido. Aclarando ese punto, dice, ¿no es cierto?, estábamos hablando persuasivas de humana sabiduría, sino que con demostración del Espíritu y de poder. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, si mi sabiduría no está en lo que me enseñaron los hombres, en las famosas teologías, en los libros de teología, huyen de esos libros. Aquí está la verdad. El Señor nos enseña toda la verdad. Y créanme, podemos pasar 100 años leyendo este libro, seguidos, eternamente, y no vamos a captar todo lo que está escondido aquí. ¿Me creen eso? Yo llevo 20 años, y todos los días, y cada vez me da más revelaciones. Seguidas leyendo la Biblia. Seguidas, porque yo leo, yo soy perseverante. Y pasando tiempo con Dios, bastantes años, desde que supe que venía la presencia del Señor. Y empezó a venir. Entonces, dice, y no me estoy glorificando, es porque yo me siento pobre y necesito de Dios. Y todavía soy requete pobre. Y mientras más sé, más pobre me siento y más necesitado de Dios, porque todo lo que hace Dios, yo no lo puedo hacer. Y dependo absolutamente de Él. Ya. Entonces, dice después, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quién es el que tiene el poder de Dios? ¿Tú? ¿Tú tienes poder de Dios? Entonces tu sabiduría no puede. Tú no tienes sabiduría. Solamente si estamos en Dios vamos a tener la sabiduría, porque la sabiduría está en el poder de Dios. ¿Ya? Revelación. Sin embargo, la revelación por el Espíritu de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto lo he leído como 3 veces ya en las últimas prédicas. Y sabiduría no de este siglo, ni los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para glorificarlo a Él, porque en la medida que la gente ve la gloria en nosotros, esa va hacia el Señor, le decimos esto es del Señor, porque nada es mío. ¿Ya? Entonces, claro, la gloria se ve en nosotros, pero es para Jesucristo. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. No voy a entrar en ese detalle, porque ya lo expliqué en una prédica. ¿Ya? Entonces, antes bien, como está escrito, y aquí viene lo lindo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Miren lo que dice aquí. Esto lo hemos leído ¿cuántas veces? ¿100? ¿200? ¿300 veces? ¿Como 20 veces en la última semana? ¿La última prédica? La ha dicho en todas. Miren lo que dice aquí. ¿Qué dice? Las obras que tiene preparadas de antemano para los que aman son así. Ojos no vio. O sea, tú vas a tener, a través del Espíritu Santo que te las va a revelar, vas a empezar a ver las obras. Te las va a mostrar el Señor, para que tú las hagas. Así como Jesucristo hacía todo lo que debía hacer el Padre, tú vas a empezar a ver. Dios te va a decir, mira, esto es lo que tengo preparado para ti. Lo vas a ver y lo vas a escuchar. Porque dice que ojos no vio, pero tú las vas a ver, porque si no, no las puedes hacer. No te puede vendar los ojos para que tú hagas las obras que Él tiene preparadas de antemano. ¿Me están entendiendo? Las vas a escuchar, porque dice, ni oído yo, vas a escucharlo. Ni han subido al corazón de un hombre, vas a entender por qué y para qué estás haciendo las obras. Eso te lo explica solamente el Espíritu Santo. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Entonces vamos a ver, vamos a escuchar, vamos a entender las obras que tienen preparadas de antemano. Cuando nosotros nos dejamos guiar completamente por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Y ya expliqué eso, lo profundo, la profundidad de Dios es impresionante e infinita, etcétera, etcétera. Y eso podemos estar años y años y no lo vamos a entender completamente. ¿Se dan cuenta que esto que lo he repetido y lo he predicado por todos lados, hay algo nuevo ahí? ¿Se dan cuenta, no? El Señor está siempre revelando algo nuevo.
Por eso no me canso de leer la palabra, porque siempre está sorprendiéndome el Espíritu Santo con cosas nuevas. Y dice, Pablo dice, y por esto mismo os he enviado a Timoteo, 1 Corintios 4, 17, 20, este es otro pasaje, 1 Corintios 4, del 17 al 20 voy a leer. Y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo, amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de manera que enseño, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, dice, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras lindas que dicen ustedes, cuando hablan de Dios y se ponen a hablar lindo, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Ustedes se creen que saben más, se creen especiales, creen, no los voy a ir a escuchar hablar, muéstrenme el poder de Dios. Muéstrenme el poder. Entonces hablen que son cristianos. Eso está diciendo aquí Pablo. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Lo que yo hablo, tengo que hacerlo. ¿Cuántas iglesias podrían pasar este examen que le va a hacer a Corintios Pablo? ¿Cuántos pastores pueden pasar este examen? Que hablan tan bonito, pero no hay poder de Dios en sus iglesias, no hay presencia ni hay Espíritu Santo. Por eso a mí no me invitan a predicar en otras iglesias, porque les dejo la escoba. Sí digo esto. Y créanme que lo voy a decir, porque uno tiene que decir la verdad. Sí me llaman para orar por ellos cuando están enfermos. ¿A quién llaman? A Juan Manuel. Nos llaman a los otros. Pero cuando hay que predicar, llaman a los otros. Todos los demás han predicado, menos Juan Manuel. ¿Por qué será? Y no es orgullo, es entender el Evangelio. Porque nada es mío. ¿Me entienden? No estoy orgulloso de eso. A mí me da pena que ellos se estén conformando con meter los pies en la orilla del mar cuando Dios tiene un océano para cada uno de nosotros. Me da mucha pena. Y verlo a ustedes también, que muchos de ustedes se están metiendo hasta los pies y no quieren más. ¿Saben por qué? Porque meterse al océano es entregarse a Dios y perder el control de ti mismo. Ya no te controlas tú, Dios te controla. Y eso es difícil. Dejarse llevar para lo que Dios quiera. Lo que Dios quiere hacer conmigo, ¿me quiere sacrificar? Ahí estoy. Es difícil. Como les decía al principio, antes de botar la botella, el Señor es el que hace toda la obra. Nosotros somos meros vasos de barro. Y el Señor me decía el otro día, después de haber predicado lo de la gloria, y después de poder ver el reino y todo lo que Él nos da para que nosotros podamos hacer, me decía, ¿sabes? Todo lo que está en la Biblia lo hice yo. Tanto Pablo como Moisés, como Abraham, son hombres como ustedes, como cualquiera de ustedes. Pablo, no hay mérito en él, porque toda gloria es mía. Cada cosa que él dijo, cada cosa que él hizo, se la dije yo. No sé si me están entendiendo. No hay ningún hombre importante en la Biblia. Son vasos de barro que el Señor los ocupó de una manera que Él quiso, en su soberanía. Pero tú puedes ser un Moisés, tú puedes ser un Abraham, tú puedes ser un David, tú puedes ser los importantes de aquí porque Él toma un hombre y hace lo que quiere con él. ¿Me entienden? Eso es entender la Biblia. Entonces me dijo el Señor, ¿sabes qué? No levantes más a Pablo, ni a Pedro, ni a Abraham, ni a Moisés, ni a David, ni a José, ni a Jacob, no los levantes más.
yo soy el que hice la Biblia, yo escribí esta Biblia y ocupé al que se me ocurrió. No eran especiales ellos, yo los preparé, por supuesto, pero también ustedes tienen el mismo derecho y de ustedes también pueden ser tremendos hombres de Dios si yo así me lo propongo. Entonces no se queden sentados, porque algunos de ustedes van a ser tremendamente importantes para Dios y están perdiendo el tiempo, no haciendo lo que tienen que hacer, no sintiéndose pobres y dejando que Dios haga la obra en ustedes. Están tironeando con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo quiere transformarlos y llevarlos a la gloria de la misma imagen de Cristo. Y créanme, Jesucristo dijo, no hay nadie más grande que Juan el Bautista. Ninguno de los apóstoles, ni David, ni Moisés, ningún hombre nacido de mujer es más grande que Juan el Bautista. Pero cualquiera de mis pequeñitos, de los cristianos, de los nacidos después, de los hijos de Dios, es más grande que Juan el Bautista. Por lo tanto, no podemos seguir dando penas, hermanos míos. Debemos predicar al Dios grandioso que tenemos. Y nosotros ser los David que necesita, los Moisés que necesita, los Juan el Bautista que necesita, los Cristos que necesita, porque son Cristos lo que él necesita. Él es el primogénito de muchos hermanos. Entonces somos más que Juan el Bautista, somos los Cristos. Ese es lo que él persigue. Pero para eso tú tienes que levantar a quien corresponde, a Jesucristo nuestro Señor. Y entender lo grande que es, que tiene todo el poder para hacer lo que quiere. Por eso que es muy bueno ir el miércoles, porque entendíamos que a Pablo le dijo, mira, yo te voy a llevar a hablar a Roma. Lo trataron de matar, naufragó, todo. Él fue a Roma porque Dios le dijo, voy a hacer tal cosa contigo. Nadie detiene a Dios cuando nosotros entendamos eso. Pero ¿sabes qué? Estamos preocupados del pequeño problema que tenemos, que me duele la rodilla. Por eso no fui hoy día, el domingo. Es que mi jefe no me deja ir. Es que trabajé tanto. Son puras excusas. No entiendes al Dios que estás sirviendo. Vosotros sois la luz del mundo. Nos dice, el Señor nos dice eso. Vosotros sois la luz del mundo. Por ahí dicen, ¿saben? Ustedes reflejan la luz del mundo. No, la luz de Dios, la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo. No, el Señor dice, ustedes son la luz del mundo. Yo les doy a ustedes el poder. Aquí dice eso, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Oye, si ustedes son luz, no se pueden esconder. Los van a ver de lejos, van a brillar. Yo la semana pasada decía, no se conformen a este mundo, dice en Romanos 12. Sino transformen, sean transformados, para que entiendan cuál es la buena voluntad del Señor agradable y perfecta. Y cuando les decía transformación, la palabra transformación es la misma palabra transfiguración. Cuando Jesucristo se transfigura y muestra lo que hay en el reino, lo muestra aquí. Por lo tanto, nuestra mente, que es de Cristo, está reflejando la luz de Cristo, la sabiduría de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo y Él habla a través de nosotros. Mostramos el reino de Dios cuando hablamos. Y el Espíritu, y esto que sale de la carne se vuelve espíritu cuando sale la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder de Dios. Cuando yo creo, cuando no crees no es nada, porque la fe trae la revelación y está por sobre la razón. Entonces ese hombre que dice que yo soy racional, si tú le hablas con la fe y con la revelación, puede ser que el Señor se apiade de él y le saque su razón de necio y le ponga la sabiduría de Dios y entienda de quién se está hablando. Puede ser. Dice, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra
a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. O sea, creer en Dios, tener revelación, tiene que haber buenas obras. ¿Y para qué? ¿Para qué? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Todo lo que hagamos maravilloso, toda la gloria que se ve en nosotros, toda la luz, va a ser para glorificar, ¿no es cierto?, a nuestro Padre, a Jesucristo, a Dios. Y para terminar, dice, vosotros sois sal de este mundo. Pero si la sal se desvaneciere, y en otras traducciones que son un poquito más exactas que esta, si perdieran el sabor, dice. Esa es la desvanecimiento. No es que la sal se desvanece y no sala más. Ese es el desvanecimiento de la sal, ¿ya? Entonces pierde el sabor, dice. Aquí está hablando de sabor, dice. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué vas a salar, no es cierto? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres, hollada por los hombres, dice. Entonces, hermanos míos, si ustedes son luz y sal de este mundo, la sal tiene un sabor, le da sabor a las cosas, le da sabor a la vida. Nosotros somos los que le damos sabor a esta vida. Pero como no somos pobres de espíritu y no mostramos este poder de Dios, no mostramos la gloria de Dios, tenemos fama de aburridos los cristianos. No, ser cristiano es aburrido. Es todo lo contrario. Mi vida, desde que yo conocí al Señor, tomó un ritmo que todos los días yo me levanto con muchas ganas para ver con qué me va a sorprender el Señor. Veo la creación diferente, veo un pajarito cómo vuela, cómo fue diseñado. Me impresiona todo. Yo le encuentro el sabor a la vida, a las cosas pequeñas que son maravillosas porque fueron creadas por Dios, por el Creador, que es Dios. Por esa sabiduría que en nuestra mente no cabe. Eso es el sabor de la vida. Poder ver cómo las hojas se vuelven doradas en otoño y saber que Dios diseñó esos colores. Maravilloso. Los colores de los peces, de los pájaros, de toda la creación. ¿Cómo no entender que todo eso lo hizo para que nosotros nos deleitáramos y tuviéramos una vida maravillosa en este lugar, en esta tierra? ¿Pero qué hacemos? Pasamos mal agradecidos, que estamos mal, que esto, que lo otro. Hacemos que esta sal, ¿qué dice aquí? Pierda, ¿no es cierto? Se desvanece y sirve para que nos pisoteen, porque eso hacen, nos pisotean. En vez de buscarnos, porque saben, nosotros reinamos. Si nosotros reinamos, nosotros fuimos escogidos para reinar. ¿Qué dije yo al principio? Del pobre de espíritu es el reino de los cielos. Si el reino es nuestro, ¿estamos reinando con él o no? ¿Cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Contéstenme. ¿Creen eso o no? Fuimos hechos, fuimos planeados para reinar. Y no solo arriba, acá, porque el Señor dijo, toda potestad tengo, fue arriba y abajo. Así, les dejo el reino a ustedes por mientras, para que hagan lo que tienen que hacer. Vayan y invadan todas las ciudades con esta sabiduría mía. Vayan y lleven este reino hasta los confines de la tierra. Fuimos hechos para reinar, pero como no reinamos, no mostramos luz, no mostramos sal, nadie se ha enterado que hay gente que va a reinar con el Señor. Porque vamos a reinar eternamente además. Pero la preparación del reinado es aquí, aprender a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces empezamos a reinar. Con el poder de Dios, con su magnificencia, con su poder, con su maravilla, con su creación, con su mente maravillosa. El que es músico va a crear música que nadie ha creado, con este poder de Dios. El que cocina, la que cocina, la mujer va a cocinar precioso, no va a cocinar, que me lata cocinar, que lata, todo lo va a hacer como para el Señor, va a ser mucho mejor.
Nada es aburrido. Todo lo que creó el Señor es para nuestro deleite. Eso es el cristiano que reina. Entonces, no vamos a salir a mostrar esto, pero créanme, va a llegar mucha gente, porque se va a escuchar, ¿saben? Esa gente que está ahí reina sobre las enfermedades, reina sobre la economía también, ¿por qué no? Aunque no nos interesa, pero vamos a tener un buen pasar. Reina sobre la desgracia, sobre los accidentes. Están protegidos por Dios, nunca tienen accidentes, nunca van al doctor, nunca se enferman. Reinan, porque ese es el reino de Dios. Eso es vivir en el reino de Dios. Ya no pelean, se llevan bien. Eso es reinar. Eso es ser luz y sal del mundo. Entonces la gente va a venir a ver esto, ¿qué está pasando? Y vamos a poder impactar la ciudad de eso. Mire lo que dice Ezequiel 39, 29. Este es un versículo que me salió así. Dice, ni esconderé más de ellos mi rostro. Está hablando Dios, ¿eh? Dios. Dice que no esconderé más de ellos mi rostro. ¿Por qué? Porque habré derramado de mi Espíritu Santo sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Cuando Él nos entrega el Espíritu Santo, Él no esconde más su rostro de nosotros. Lo podemos ver cada vez que queremos. Podemos estar con Él cada vez que queremos. Eso es su promesa. Dios prometió esto. No lo inventé yo. No esconderé más mi rostro, porque habré derramado de mi Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo aquí. ¿Por qué no estamos viendo? ¿Por qué seguimos ciegos? Porque no sabíamos, no nos habían revelado. Pero ahora ya la fe, ahora entiéndanlo y vean al Señor. Él les va a mostrar las obras que tiene preparadas de antemano. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino. Y nosotros, los pobres espíritus, vivimos en ese reino. Nos vamos a dejar de tener problemas, hermanos míos, nos van a perseguir, pero es muy diferente enfrentar los problemas con este Dios maravilloso. Es muy diferente. Créanme, uno no puede ser vencido por el enemigo. No puede. Si tú crees de verdad en Dios, no puedes ser vencido porque Dios ya lo venció. Y tú lo único que tienes que hacer es tomar esa victoria en tus manos. Y no solo lo venció, sino que lo expuso públicamente a los principados potestades en su cruz. Los destruyó. Por lo tanto, hermanos míos, dejemos de ser tibios y mostremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Creamos de verdad y seamos luz y sal de este mundo, de una vez por todas. Amén. Vamos a tomar la Santa Cena, así que vamos a preparar nuestros corazones.